Bienvenidos a la sesión 10 del curso de redacción y elaboración de informes de INGETEC. Vamos hoy a tratar un tema importante, el que está pendiente, que es el tema de argumentación. Ya hemos venido tejiendo una red de conocimiento alrededor de la construcción de textos claros, concisos, persuasivos, eficientes, técnicos. Y el capítulo de hoy pues, es muy importante porque la argumentación es la que nos permite dialogar, controvertir, solucionar situaciones en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal. Todos tenemos de alguna manera pues experiencia en estos temas porque pues en realidad todos los días estamos haciendo procesos de argumentación, siempre que se trabaja en equipo, pero hay algunos lineamientos específicos para lo relativo a los informes técnicos. Entonces vamos a ir como a un génesis, como a un punto básico que me parece importante mirar, digamos, de dónde surge el tema de la argumentación y unos conceptos que debemos por lo menos conocer de manera sencilla pero básica para poder entender no solamente los textos que construimos, sino también los que recibimos. Entonces vamos a iniciar con una pequeña entrada sobre la lógica formal. La argumentación está basada básicamente en la construcción lógica de textos, de ideas. Todos hemos leído o escuchado o estudiado en algún momento esta expresión: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Este tipo de razonamiento se llama silogismo y Aristóteles fue quien lo creó porque fue la primera persona que empezó a hacer análisis como de los razonamientos de este tipo y como hacer un estudio sistemático de las distintas opciones que tiene cuando uno presenta una idea y saca una conclusión. Entonces, por haber hecho ese estudio, pues él es considerado como el inventor de lo que se llama la lógica formal. Y en ese estudio, digamos, el foco de Aristóteles era la forma en que se construyen las ideas más allá de los contenidos, y por eso es que se llama formal, ¿sí? Lógica por lógico y formal porque se refiere a la forma de organizar las ideas. Entonces, en ese proceso, él codificó lo que se llama, que él llamó sus leyes del pensamiento, un primer principio que lo llama principio de identidad: lo que es, A es A. Un principio de contradicción: nada puede ser a la vez A y no A. Y un principio de tercero excluido: A o no A, sin tercera posibilidad. Entonces, jugando con la analogía que me gusta del Lego, es lo mismo. Identificó cuáles eran las fichas básicas de la argumentación para poder estudiar y generó, digamos, una herramienta que yo creo que es vital y útil y muchos la usamos sin conocerla o conociéndola. Pues básicamente, él lo que planteó es la teoría del silogismo. Miremos lo que pasa con esta expresión. Todos los estudiantes universitarios poseen un computador. Sofía es una estudiante universitaria. Luego Sofía posee un computador. Entonces, este tipo de construcción formal pues se llama silogismo. Tiene un contenido porque el texto nos habla de estudiantes universitarios, nos habla de Sofía, de un computador. Se afirma algo en ese contenido. Lo que se afirma pues tiene que ver con los verbos: poseen, es, posee. Entonces entendemos la relación entre los contenidos y tiene una forma. Dos ideas o dos afirmaciones que unidas llevan a una conclusión. Si quisiéramos convertir eso en una fórmula matemática, podríamos darle una letra a cada parte del silogismo y podríamos sintetizar la idea en que todos los A son B, o sea, todos los estudiantes universitarios poseen un computador. X es una, o sea, Sofía es una estudiante universitaria, luego X es un B, luego Sofía es una estudiante universitaria o luego Sofía posee un computador. Entonces veámoslo aquí de manera clara. Si todo lo que está dentro del conjunto A hace parte de B, el X que está dentro de A hace parte de B. Es un razonamiento básico, elemental, pero vamos a ver cómo puede algo tan básico organizar ideas más complejas. Unas premisas son esas razones a las que se invoca para sustentar la conclusión. En este caso, en particular, la conclusión, digamos, sigue a las premisas, o sea, se corresponde con las premisas, por lo tanto, es un razonamiento que llamamos válido.
Bueno, entonces vamos a poner más compleja la cosa. Un silogismo válido permite garantizar que si las premisas son ciertas, pues la conclusión también lo será, como vimos. Pero en ese proceso de combinar, o sea, Aristóteles era muy curioso, empezó a combinar posibilidades, terminó descubriendo 14 formas de silogismos válidos. No vamos a profundizar en eso porque pues, no es la idea de esta sesión ni del curso, pero sí vamos a ver la relación con lo no válido. Miremos qué pasa en esta expresión, en este silogismo. Todas las avestruces son elefantes, esta rana verde es una avestruz, luego esta rana verde es un elefante. Si pensamos en la estructura del silogismo, el silogismo es correcto, pero hay problemas en las premisas. Las premisas nos llevan a una conclusión equivocada. Entonces el silogismo, aunque está bien construido, es válido, la conclusión no es verdadera porque las premisas tampoco lo son. Partimos, digamos, de planteamiento falso. Algo que nos parece, digamos, básico aquí, muchas veces en la vida cotidiana de las empresas suele pasarse por alto, porque en un documento técnico, digamos, en una respuesta legal, podemos estar discutiendo conclusiones que aparentemente válidas, pero resulta que algunas de las afirmaciones o de premisas que utilizamos son falsas. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a volver a traer nuestro silogismo primero. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre y luego Sócrates es mortal. Entonces, como ya vimos, este es un razonamiento válido, o sea, el silogismo está bien construido y la conclusión es válida. Ahora los voy a invitar a que ustedes me digan en otro silogismo qué pasa con el razonamiento y qué pasa con la conclusión, si consideran que es válido o no. Todos los hombres son azules, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es azul. ¿Aquí qué identifican? Que una premisa es falsa y la otra premisa es verdadera. Entonces la conclusión es falsa. Correcto. ¿Y qué pasa con el silogismo? Digamos, esas son las partes. Y el silogismo como construcción o como razonamiento, digamos, sin pensar en el contenido, sino en la forma. Acuérdense que Aristóteles pensaba en la forma primero y luego sí en las partes. ¿El razonamiento es válido o no es válido? El razonamiento como tal es válido. Lo que pasa es que las premisas no cumplen, una no cumple, pero entonces el razonamiento sí es válido. Entonces tenemos un ejemplo de un razonamiento válido. Recuerden, razonamiento es forma de silogismo correcta, pero la conclusión es falsa. Y la razón por la que la conclusión es falsa es porque partimos en este caso de premisas falsas también. ¿Qué pasaría aquí? Algunos hombres son azules, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es azul. Razonamiento válido, conclusión falsa, ¿no? Aquí tenemos un razonamiento inválido porque partimos de decir que algunos hombres son azules. Y la conclusión es falsa. O sea, podemos tener esa combinación razonamiento inválido, conclusión falsa. Pero podemos tener incluso un cuarto caso. ¿Qué pasaría aquí? Algunos hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Ahí lo que pasa es que las premisas son verdaderas, pero el razonamiento es falso. Ambas premisas son verdaderas porque algunos hombres son mortales, podemos considerarlo verdadero, el razonamiento es inválido y la conclusión es válida. Exactamente. Fíjense que aún tenemos un razonamiento inválido, hay una conclusión verdadera, porque, digamos, este es un caso básico, decir que Sócrates es mortal, no necesitamos las premisas para saber que eso es cierto, pero esa conclusión depende del conocimiento que tenemos, pero no de la construcción del razonamiento. Entonces, tenemos las cuatro opciones posibles entre razonamiento y conclusión, y esto es para mostrarles que podemos tener todas las combinaciones. Podemos estar leyendo una argumentación en un documento de la compañía o de un proveedor, de un cliente, donde estamos en cualquiera de estos cuatro escenarios. Entendiendo eso, podemos, digamos, ya trabajar sobre la técnica en la construcción de las ideas y de la argumentación. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los métodos de construcción y desarrollo de ideas, hablábamos del método de causa y efecto, que es un método muy común o el más utilizado cuando estamos escribiendo textos argumentativos. Entonces, un método de causa y efecto es una estrategia de redacción común para explicar por qué sucedió algo o por qué creemos que sucederá. El objetivo de este método es hacer lo más justificada posible la relación entre una situación y su causa o su efecto. Y las conclusiones que emitamos sobre esas relaciones deben basarse sobre la evidencia que ya hemos reunido. Pues ya
hemos hablado, insistido mucho en este punto de cómo es importante soportar nuestras afirmaciones. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no las soportamos, podrían caerse simplemente por falta de sustento, de prueba. Y como todas las formas de redacción, todos los métodos de desarrollo de ideas en redacción, el método de causa y efecto se puede usar en combinación con otras. Entonces, lo más común es combinar causa y efecto con el método de desarrollo por orden de importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos, digamos, un documento donde se nos hace un requerimiento, digamos, si aplicamos el método de desarrollo por orden de importancia, organizarlo por jerarquía de lo más importante a lo menos importante o en el orden en que está planteado y atacar cada uno con el método de causa y efecto. Eso lo hacemos normalmente de forma natural, pero digamos que explicándolo desde la técnica, pues es utilizar dos formas de pensar, jerarquía y causa y efecto. Entonces, en este método de desarrollo de ideas de causa y efecto hay una parte importante que es la evaluación de la evidencia. La evaluación de la evidencia no es solamente la evidencia que nosotros presentamos, sino la evidencia que eventualmente nos presentan a nosotros. Entonces, pues debemos tener en cuenta que no todas las pruebas que nosotros recopilemos para hablar sobre algún tema tienen el mismo valor, o no todas las pruebas que nos presenta un tercero tienen el mismo valor. Entonces, los hechos y los argumentos deben ser relevantes para el asunto de cada prueba que se trata. Entonces, debemos tener cuidado de no sacar conclusiones a las que las pruebas no conduzcan ni apoyen. Yo no puedo sacar conclusiones, digamos, usando pruebas que no me están soportando esa conclusión. Un ejemplo que ya habíamos nombrado en alguna sesión. Es posible que alguno haya investigado algunas estadísticas, por ejemplo, que muestran que un número creciente de ciudadanos tiene licencia para volar aviones pequeños. No puede utilizar esa información como prueba de una disminución en las ventas de automóviles nuevos. Sí, podría ser, podría no ser, tendríamos que hacer toda una muestra y hacer una serie de comprobaciones. Nuestra evidencia debe ser adecuada. Una evidencia incompleta pues nos lleva a conclusiones falsas. Miremos este ejemplo. Las clases de capacitación para conductores no ayudan a prevenir accidentes automovilísticos. 2 personas que conozco que completaron clases de formación de conductores se vieron envueltas en accidentes. Lo primero no garantiza lo segundo, o sea, no necesariamente funciona, digamos, no es adecuada esa evidencia para lo que estamos planteando. Una investigación que hiciéramos a profundidad o más exhaustiva sobre las clases de formación de conductores nos exigiría hacer una serie mayor de pruebas y de muestreos. Nuestra evidencia debe ser representativa. Si realizo una encuesta para obtener una evidencia, no solicite respuestas solo de individuos o grupos cuyas opiniones sean idénticas a las suyas, esté seguro de obtener respuestas de una población diversa. Ya habíamos dicho que una regla fundamental en las encuestas es que todas las partes o todos los individuos del grupo objetivo de la muestra, del grupo objetivo, deben tener posibilidad de ser seleccionados en la muestra. La evidencia debe ser demostrable. Entonces, 2 eventos que ocurren cerca uno del otro en el tiempo o el lugar pueden o no estar relacionados causalmente. Bueno, en psicología algunos lo llaman a esto sincronicidad. Se muere una persona y se detiene el reloj de la habitación. Son 2 hechos que suceden al tiempo, pero no puede uno necesariamente relacionar ahí una causalidad. Si no es demostrable, pues nos podemos quedar en la anécdota. Por ejemplo, que se hayan colocado nuevas señales de tráfico en una intersección y que al día siguiente haya ocurrido un accidente, no prueba necesariamente que las señales hayan causado el accidente. Debe demostrar la relación entre los 2 eventos con hechos y argumentos pertinentes. Fíjense que muchos de estos ejemplos que usamos o que he traído, los usamos cotidianamente. Sabemos que son como afirmaciones que sabemos que no son ciertas, pero se usan un poco como, digamos, en esa dinámica de diálogo normal o cotidiano, pero a la hora de hablar de un informe o de un documento técnico, pues obviamente que ahí ya debemos hacer una evaluación adecuada de la evidencia. Miremos entonces cómo funciona la vinculación de causas-efectos. Podemos decir que es evidente que para mostrar una relación verdadera o
verídica entre una causa y un efecto, debemos demostrar que la existencia de uno requiere la existencia del otro. Entonces, a veces es difícil establecer esa situación. A veces no tenemos el suficiente material o las posibilidades de hacerlo. En otras ocasiones, un resultado puede tener más de una causa. Los defectos de un producto en una planta, esos defectos pueden ser de diverso tipo, por temperatura, por material. Entonces, cuando estamos investigando un tema, o digamos, cuando estamos verificando un tema de un tercero, cuando estamos escribiendo nuestro texto, debemos determinar cuál es la causa o las causas más probables, ver de manera integral la situación. Y cuando veamos eso, digamos que tenemos varias causas probables, debemos informarlo o hacerlo evidente. No podemos omitir parte de la información, como tampoco podemos dejar de asegurarnos de haber hecho las pruebas suficientes para asegurar que tengamos controladas varias causas. Este es un ejemplo real de que pasó en Estados Unidos y es un extracto, digamos, de un artículo donde hacían un análisis de un dispositivo de ahorro de energía relacionado con ventilación. Entonces es un elemento que tiene un conducto por donde sale el gas. Y esta investigación determinó que había varias razones de fallas. Entonces dice, un amortiguador se vendió sin las instrucciones de instalación adecuadas y otro se cableó incorrectamente. 2 de las unidades tenían amortiguadores de apertura lenta 15 segundos que impedían que el quemador se encendiera. Y un amortiguador se atascó cuando se expuso a una temperatura de combustible simulada de más de 700 grados. O sea que un mismo elemento tenía 3 o 4 problemas y todos los problemas eran por razones diferentes. Entonces, en este caso, el perito o el investigador identificó ese mal funcionamiento del aparato y dejó en evidencia que la empresa productora no había identificado todos esos problemas, porque si los hubiera identificado, podría haber advertido a sus clientes o a sus usuarios o a sus consumidores, pues cuáles son las recomendaciones en cada caso de acuerdo a las fallas que hay. Entonces, por eso es muy importante, aunque uno tenga una causa probable clara en una situación, en un tema de argumentación, mirar si hay otras razones que de pronto están ocultas o que no son tan evidentes, pero que pueden ser definitivas. Entonces, si miramos una lista de chequeo de la evaluación de la evidencia en un texto de argumentación, pues ahí tenemos los 4 elementos que hemos visto. Nuestros hechos y argumentos deben ser relevantes, la evidencia debe ser adecuada, debe ser representativa y debe ser demostrable. Veamos ahora cuáles son las características y las condiciones de un texto argumentativo. A la hora de trabajar nosotros en la argumentación, pues debemos asegurar varias cosas. Uno, un conocimiento del tema en profundidad. Puede pasar que seamos quienes vamos a escribir el texto, no necesariamente seamos unos especialistas o unos peritos en uno de los temas, entonces pues debemos asegurarnos pues, de estar en comunicación con los expertos. El marco expositivo y desarrollo de la presentación de las ideas debe ser ordenado y lógico. Cómo tener un texto ordenado ayuda a la persuasión, digamos, genera una confianza en la contraparte, así estemos en una confrontación. La selección de los datos esenciales y relevantes para interpretar el texto correcto. O sea, debemos seleccionar la información o la recopilación, digamos, de esa evidencia esencial y relevante. Debemos dominar los recursos dialécticos, o sea, de retóricos, de palabra, de construcción de ideas que sean necesarios para destacar lo esencial en función de la intención y del público al que va dirigido. O sea, debemos tener cierta habilidad. Debemos explicar las razones que tengan una mayor base de convicción. O sea, debemos no solamente recopilar la evidencia esencial y relevante, sino poner en evidencia pues, la fundamental y la que nos asegura el soporte de que estamos planteando. Y las interpretaciones que puedan ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes, debemos utilizarlas para fortalecer esas razones que estamos planteando. Entonces, fíjense que no son unos elementos muy complejos, son simplemente unos elementos que no podemos descuidar. Por poner un ejemplo, podemos tener nosotros toda la posibilidad de argumentar muy bien un texto, pero si no sabemos escribirlo, así tengamos las evidencias y todo, pues vamos a fallar. O podemos lo mismo, tener todas las razones,
pero no conocemos el tema en profundidad a la hora de escribir, pues también vamos a tener un problema. O si no lo hacemos ordenado, por más buenos argumentos que tengamos, podemos darle oportunidad a la contraparte para que nos debilite nuestra posición. Entonces, asegurar esto es como asegurar las fichas del tablero de ajedrez, tener el control integral de los distintos elementos y herramientas que requerimos. Bueno, vamos a mirar cuál es el orden de un texto argumentativo. Pues es muy básico también, ya lo hemos visto de alguna manera. Hay una primera parte que es una presentación, que es una exposición de los hechos como un contexto. Lo segundo es una propuesta, que es planteamiento de la hipótesis. Lo tercero es la demostración, causas, razones, ideas o hechos. Y lo cuarto es una conclusión, donde exponemos las consecuencias de esa demostración que estamos haciendo. Esto no es otra cosa que insistir en el tema del orden. Miremos algunos ejemplos de documentos reales. Esta es una carátula, una portada de un documento argumentativo. Simplemente lo traigo para mostrar los elementos que se incluyen, ¿no? Están los logos corporativos, está el nombre del proyecto y, digamos, la actividad específica que se está desarrollando. Está el concepto, es un reclamo, hay una fecha, nuevamente pues el nombre del proyecto, financiamiento, organismo ejecutor, fiscalización, supervisión, contratista, objeto del informe. En este caso el objeto del informe es concepto del ingeniero, reclamo número 3. Entonces es una portada que nos da un panorama. Acá hay un ejemplo de otro documento, un poco para mostrar un inicio de el documento. Bueno, pues hay una fecha, va dirigido a una persona, a su cargo. Hay una referencia, contrato número tal, respuesta y aclaración a comunicación número XYZ. Un saludo de mi mayor consideración y al grano. Mediante la presente se realizan las aclaraciones necesarias y pertinentes a la comunicación SPHIXYZ de fecha tal, recepcionada por la empresa tal, en fecha tal. Fíjense que el saludo es formal, pero conciso. Este es un ejemplo de otro documento para mostrar pues, que ahí podemos dividirlo en partes, ¿no? Aquí yo traigo una foto de un fragmento de la parte de antecedentes donde podemos primero contextualizar si es necesario explicar qué es lo que sucede, un poco la historia del proyecto, de la situación. Digamos, como el contexto, los antecedentes aseguran que estemos hablando de lo mismo, porque de pronto la audiencia o la otra parte al leer esto dice, oiga, pero es que estamos hablando de cosas distintas. Aquí traigo un segmento de otra parte de uno de estos documentos para mostrar cómo presentan la manejo ordenado y jerárquico. Entonces dice, al punto 2, independientemente de los argumentos expuestos por la ingeniera mediante las cartas presentadas. Luego más abajo, al punto 3, de manera muy acertada la supervisión indica que existen contradicciones en los comunicados enviados, lo cual es innegable, Entonces, es una manera sencilla de organizar la respuesta. Puede que el documento que recibimos no diga punto 1, punto 2, punto 3, dígalo o no lo diga, nosotros aquí damos respuesta de manera ordenada y eso da esa estructura de la que estamos hablando. Este es un ejemplo de cómo podemos presentar como un anexo las evidencias de soporte que utilizamos en la argumentación. Entonces aquí esto se llama trazabilidad de las comunicaciones, reclamo mayor permanencia en obra. Entonces hay 22 comunicaciones, que son 22 evidencias, hay unos antecedentes y una fecha. Tienen unos códigos y seguramente que en todo el documento se utilizaron como referencia para justificar, argumentar, enfrentar, o no aceptar la posición de la contraparte, y al final los ponemos de manera ordenada. O sea, no solamente nos ayuda a nosotros a generar un argumento bueno y sólido, sino que también genera, digamos, es una imagen de fortalezas, porque estamos mostrando que tenemos claras las cosas, las tenemos ordenadas. Entonces, aquí les traigo una lista de chequeo de la metodología de respuesta que es sugerida por la Gerencia de Interventorías de Ingetec. Primero, analizar los hechos, párrafo a párrafo de cada situación presentada en la comunicación. Entonces, aquí estamos hablando del documento que recibimos, cómo lo debemos responder. Entonces, primero, analizarlo.
Segundo, buscar las evidencias con trazabilidad, comunicaciones, comités, informes, etcétera, para desvirtuar o para aclarar. Y tercero, contestar en el mismo orden de la comunicación recibida. Por lo menos esta es la estrategia que utiliza con éxito la gerencia de interventorías de INGETEC. Yo sí tengo una apreciación. De los 3 puntos me parece que sí es como lo trabajamos normalmente, pero agregaría un poco como inicial, como etapa inicial, el análisis o el contexto del proyecto, ¿no? Más que el problema, es analizar el proyecto y derivado del entendimiento del proyecto sí puede uno entrar a los hechos de diferentes situaciones. Muchas veces se peca en una gerencia por ver el ombligo y no ver la magnitud de las cosas. Entonces, analizar los hechos es analizar una situación particular, mientras que analizar el proyecto, analizar el contexto general, le da herramientas o elementos para poder, ahora sí, abordemos los hechos, buscar las evidencias y dar pues, las respuestas concretas. Sí, tal vez como veíamos en alguno de los documentos que mostré, había uno que decía como antecedentes o contexto, pero evidentemente hacer, digamos, esa reunión previa del equipo es clave, porque podemos estar recibiendo un requerimiento o recibiendo un documento sobre un tema, pero necesitamos obviamente ver qué pasa, si eso tiene que ver con todo el proyecto, si tiene que ver con una parte y si está bien, digamos, concentrarnos en eso o podemos revisar la totalidad, digamos, como ver la parte integral. Bueno, vamos entonces a ver la prueba de hoy. Entonces la prueba consiste en escriba un discurso de por lo menos 5 párrafos donde presente y describa los principios básicos que rigen la elaboración de informes técnicos. La audiencia son directivos y profesionales. Contexto, hipotético Congreso Internacional de Empresas de Ingeniería. Pues ahí están, digamos, las instrucciones básicas. Por lo que he visto en algunas evaluaciones que he recibido, recuerden que una frase no es un párrafo. Un párrafo se compone de varias oraciones. Y es importante saber iniciar, saber finalizar, hacer énfasis y, digamos, cómo utilizar todos los elementos. Cuando les pido que presenten los principios básicos que rigen la elaboración de informes técnicos, no les estoy pidiendo que pongan a revisar todo lo que hemos visto, sino que piensen qué es lo que ustedes han asimilado. Cada uno habrá asimilado unas cosas más que otras. La idea es que ustedes mismos digan, bueno, yo aprendí en este curso estas cosas y las voy aquí a organizar.